Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un lujo contar esta tarde con Juan Martos para inaugurar esta serie de webinarios de la segunda edición del curso Innovaciones en la detección, el diagnóstico y la atención temprana del autismo. Juan Martos es psicólogo por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido director de CEOS en Madrid, de Leo Kanner en Madrid, asesor de FESPAU durante muchos años y también director durante muchos años durante 2 décadas de Deletrea en Madrid. Actualmente es director académico del curso experto en TEA, organizado por el CTI, que es un centro de Alicante, junto con la Universidad La Salle de Alicante. Y su webinario de esta tarde lleva el título El desarrollo típico durante el primer año y medio y señales de alerta precoz en la detección temprana del trastorno del espectro autista. Así que, Juan, no te quito más tiempo. Cuando quieras, podemos empezar. Bueno, pues gracias Gerardo. La idea está en este primer webinar es bueno que nos adentremos un poco en el conocimiento del desarrollo típico como marco que nos permita, como dicen estos objetivos de esta primera transparencia, pues que nos permita conocer y comprender precisamente cómo se presenta el autismo, esa presentación prototípica que tiene el autismo o la alteración y desviación cualitativa que conlleva en el desarrollo. Y para eso, pues es muy relevante que conozcamos cómo son los hitos del desarrollo social, comunicativo, cognitivo, emocional, del punto de vista del lenguaje que ocurre pues a lo largo del primer año y medio de vida, ¿no? Porque eso va a posibilitar una detección temprana, ¿no? Una detección temprana fiable, eh, basada en este conocimiento y, por lo tanto, también un tratamiento temprano lo antes posible, porque si comprendemos bien ese desarrollo neurotípico en el momento evolutivo en que comienza a emerger el autismo, tendremos claves como para poderlo detectar o por lo menos para comprender bien las señales de alarma sugerentes que empiezan a emerger desde el primer año de vida en adelante o incluso un poquito antes, como veremos, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Del webinar, ¿no? Y por ello vamos a hacer ese recorrido un poco en, en, en los niños, en un recorrido en el desarrollo típico, ¿no? Claro, hay que recordar que todos los desarrollos están armónicamente integrados, aunque en algún momento hagamos alguna mención explícita o más explícita a alguno de ellos, todos están perfectamente interrelacionados y esto es lo que quiere representar también esta imagen. Las capacidades comunicativas, las capacidades sociales y emocionales, el desarrollo cognitivo y mentalista, todo ello está perfectamente engranado, aunque en algún momento algunas de estas capacidades puedan ser soportes de desarrollos posteriores, obviamente evolutivamente más complejos, ¿no? Pero resalto la necesidad de que tengamos la perspectiva de esta integración armónica de desarrollos que ocurre desde el mismo nacimiento hasta la adquisición de funciones psicológicas básicas, como describe Vygotsky, ¿no? Es sorprendente la dotación biológica con la que, con la que viene el neonato al mundo, ¿no? Esta predisposición biológica a la interacción social que ha sido seleccionada filogenéticamente en nuestra especie y que están dando cuenta de una mayor complejidad de lo que han sugerido modelos más clásicos de explicación del desarrollo como los modelos de Piaget o Vygotsky, ¿no? Por ejemplo, lo, las referencias visuales, ¿no? Con con las que los bebés muestran ya competencias prácticamente a los pocos minutos, a la hora de nacer. Ese es un ejemplo real de mi vida cotidiana, ¿no? En la que pues esa bebé tiene 1 hora y media de nacimiento y está
a pesar de que prácticamente todavía no ve nada, ¿no? No ve más que formas, pero esa preferencia visual se relaciona con esas características que definen a la cara humana, ¿no? Ese tipo de estímulos que son un poco como de complejidad media, redondeados, móviles, abultados, medianamente estructurados, moderadamente brillantes, todo este conjunto de parámetros estimulares están reflejando un poco esa preferencia por la cara humana. Es como si vinieran de alguna manera presintonizados, es decir, como una especie de dial de radio en el que hay una sintonía preestablecida evolutivamente en nuestra especie para atender selectivamente a ese tipo de parámetros estimulares, ¿no? Que definen a los objetos sociales y en concreto a las figuras de crianza y particularmente en los primeros momentos de la vida a la madre, ¿no? Si incluso también se ha mostrado y se ha demostrado cómo los neonatos tienen capacidades muy altas de localización auditiva. De hecho, ya están oyendo en los 2 o 3 últimos meses de gestación, están identificando perfectamente la voz humana de la madre, ¿no? Y esto va en la dirección también de esta presintonía en relación con las características que tiene la voz humana, porque prefieren sonidos que tienen la frecuencia de la voz humana y especialmente la de su mamá. Más adelante de figuras un poquito cercanas en el entorno familiar, pero especialmente, como digo, la de su mamá, porque ya la están escuchando incluso antes de nacer. O incluso es muy sorprendente todavía, ¿no? O llega a ser especialmente sorprendente estas formas simples de imitación que se pueden observar desde los 3 o 4 minutos de vida, si pillas al bebé despierto, ¿no? Porque habitualmente está dormido en la mayor parte de las ocasiones, ¿no? Pero hay trabajos de algunos autores que están mostrando de manera muy contundente, Mensel y Moore, por ejemplo, nuestras capacidades de imitación que tienen los neonatos, ¿no? Cuando se presentan gestos, ¿no? Como los que se están viendo en esa imagen de abrir la boca o sacar la lengua, hay una tendencia clara a que aumenten dichas conductas también en el neonato, ¿no? Y fijaros, porque esto tiene una importancia vital, ¿no? Porque está informando de la presencia de transferencia intermodal de la información. Es decir, de relacionar información que proviene de distintos canales sensoriales, porque se está presentando un modelo, ¿no? Que está recepcionado por el bebé de manera visual, pero sin embargo aparece una respuesta motora, ¿no? Y esto claramente está informando de la presencia de esta transferencia intermodal de la información, de esta capacidad de relacionar la información que proviene de distintos canales sensoriales. Y os vamos mucho más adelante, en casos de niños pequeños con autismo o más mayores, ¿no? Nos vamos a encontrar con peculiaridades en el procesamiento de la información sensorial o incluso alguna anomalía clara en esta transferencia intermodal de la información, ¿no? Todos estos programas que están ocurriendo, ¿no? Van a ser de gran importancia para que luego se adquieran desarrollos comunicativos y el propio lenguaje. Es decir, eh, eh, todos estos programas que llamamos de sintonía y de armonización, porque se va produciendo una armonización mutua entre los bebés y las figuras de crianza, son tremendamente valiosas en nuestra especie, ¿no? O también, digamos, en los primates, ¿no? Pero particularmente en nuestra especie porque están acentuando esto que se llama la neotenia, ¿no? Que es propia, como digo, de los primates y particularmente del humano, ¿no? Este concepto de neotenia remite a la diferencia que existe entre un estadio inicial de desarrollo y ese estadio final.
¿no? Y que en el caso de la crianza de los bebés humanos se está reflejando, como también en bebés de los primates se está reflejando, pues la necesidad de que haya un periodo muy largo de crianza, ¿no? De protección, de evocación de patrones, además de protección, para que se vayan montando desarrollos complejos como los que vamos a ver posteriormente, que aparezcan conductas de apego, conductas de intencionalidad que aparezcan conductas o desarrollos de intersubjetividad primaria y secundaria, ¿no? Este concepto de neotenia está reflejando pues la importancia de estos programas de sintonía y de armonización que han sido seleccionados filogenéticamente en nuestra especie precisamente por este valor y que no se observan, por ejemplo, en otro tipo de especies, ¿no? La vaca tiene un ternero y al poco tiempo prácticamente el ternero ya es independiente, ¿no? Pero en el caso de los primates, como digo, y en el caso de los bebés humanos, se necesita un largo periodo de tiempo de crianza porque va a exigir que se monten desarrollos complejos desde todos los puntos de vista, ¿no? Si nos vamos un poquito más adelante, que esto ya podría corresponder un poquito con lo que es en el caso del periodo sensoriomotor, que en un segundo estadio del periodo sensoriomotor de Piaget, ya se observan incluso las primeras formas de aprendizaje a través de reacciones circulares que se han denominado primarias, que yo creo que todos hemos estudiado, que permiten establecer esa comprensión muy sencilla de que algo se repite y que tiene que ver con lo que uno hace, ¿no? Estas son, es la característica de las reacciones circulares primarias, pero que sientan las bases de lo que vamos a llamar percepción de contingencias. Y la percepción de contingencias, ¿no? Por ejemplo, en el bebé de la imagen, un acto repetido y centrado en el propio cuerpo, como pues chupar sus propios dedos, ¿no? Es una reacción circular primaria que establece, como digo, una primera forma de aprendizaje muy básica y que sienta esta percepción, empieza a sentar los palos, la mesa, digamos, de lo que posteriormente va a desarrollarse de forma mucho más estable, la percepción de contingencias y que está, como digo, en la base de las capacidades de anticipación. No puede desarrollarse capacidad de anticipación si no se establece percepción de contingencias. Y esto va a ocurrir mucho más en un plano social, característicamente un poquito más adelante, ¿no? Pero, y posteriormente va a ocurrir también en un plano mucho más del mundo físico, recogiendo aquí también un poco la ley de doble formación de los procesos superiores que enunció Vygotsky. Todo parece ocurrir, en primer lugar, en la interacción como una función interpsicológica entre personas y posteriormente todo esto ocurre desde una función intrapsicológica, se asimila, ¿no? En el desarrollo del bebé, ¿no? Esa percepción de contingencias que la vamos a ver muy claramente un poquitín después, en torno a los 4 meses a través de los juegos circulares de interacción, ¿no? Este tipo de juegos que se hacen con los bebés, como el que trata de representar también esa imagen, está evocando respuestas sociales, produciendo aumentos de vocalizaciones, está produciendo aumentos también de sonrisas o de los primeros protogestos, no se puede hablar de gestos todavía propiamente, pero y cuando las contingencias no son perfectas, que son precisamente las que aplican las figuras de crianza, la mamá está con el bebé después de que le ha bañado, ya le ha secado, le está poniendo la ropita y tal, y entra en una secuencia de juegos circulares en el que está diciendo, uy, qué rico mi niño, y le está dando un besito en la tripa, y después él está diciendo otra tontería acompañada de una mayor sonrisa y haciéndole con cosquillitas en los pies. A esto se le llama contingencias que no son perfectas, porque cambian.
¿no? Pero tienen el valor de mantener, de evocar esas respuestas sociales, de producir ese aumento de vocalizaciones, de producir ese... el bebé está respondiendo de la manera que puede responder, con pequeños movimientos, con la sonrisa social, etcétera, con alguna aproximación a vocalización. Todavía no se puede hablar, es más un arrullo lo que produce, pero estas contingencias que no son perfectas, como digo, que cambian, ¿no? Pues tienen esta virtud, ¿no? Y es muy característico de los juegos circulares de interacción. Toda esta sucesión de contingencias imperfectas va a ser determinante y muy relevante en el desarrollo social, porque además va a permitir que el bebé comience a tener una cierta diferenciación temprana, muy temprana, ya todavía obviamente no mediada por desarrollos de tipo cortical como pueden ser más adelante, ¿no? De una cierta organización del mundo social en la medida en que diferencia un poco desde el punto de vista cognitivo apropiado a este estadio del desarrollo entre el mundo humano que produce ese tipo de contingencias imperfectas y el mundo físico, esto será mucho más claro un poquito más adelante, que produce contingencias perfectas, ¿no? El mundo humano es el que está produciendo este tipo de contingencias que contribuye a que se mantenga la atención, a que aparezcan respuestas sociales, a que aparezcan respuestas de tipo socioemocional, a que aparezcan respuestas comunicativas sencillitas, mientras que imaginaros cómo pudiera ser que la mamá, ante una situación como la que refleja esta imagen, estuviera diciendo a su bebé pues una contingencia perfecta del tipo, uy, qué rico es mi niño, uy, qué rico es mi niño, uy, qué rico es mi niño. Eso es una contingencia perfecta, ¿no? Y evidentemente probablemente se saciaría inmediatamente o incluso el bebé no plantearía un poco todo este tipo de respuestas, como digo, sociales o aumento de vocalizaciones, etcétera. Y que contribuye a que se produzca este incipiente diferenciación entre el mundo de las personas y el mundo de los objetos. El mundo de las personas es el que produce ese tipo de contingencias imperfectas. Es más difícil que si lo llevamos un poquito más adelante a los niños más mayores, cuando ya tienen autismo, podremos ver cómo incluso muchos niños con autismo tratan de aplicar contingencias que ocurren en el mundo físico en el mundo social. Y el mundo social no se rige por ese tipo de contingencias. El mundo social es difícilmente es poco susceptible a que podamos establecer relaciones de causa-efecto de la misma manera que ocurre en el mundo físico. Pues más adelante, esta pequeña diferenciación que ya está empezando a enunciarse de una forma muy incipiente todavía entre los 2 y los 4 meses, la vamos a observar con más claridad en el funcionamiento de los niños pequeños con autismo, ¿no? También aparecen patrones expresivos, la sonrisa social, esos intercambios de gestos expresivos, ¿no? Que se corresponden un poco con los gestos expresivos del adulto, ¿no? Estos patrones expresivos vienen determinados también biológicamente, ¿no? De una manera innata, como ha señalado pues un psicólogo que ha estudiado en detalle este concepto que se llama de intersubjetividad, un psicólogo escocés, Colwyn Trevarthen, ¿no? Que ha estudiado en detalle todo este tipo de procesos, de patrones expresivos que presentan los bebés en los primeros 3, 4 meses de vida, ¿no? Son esas primeras formas de empatía que todavía no está mediada cognitivamente, ¿no? Son las primeras formas de intersubjetividad, lo que él llamó intersubjetividad primaria, una capacidad básica de compartir estados emocionales, de sentir un poco de una manera muy elemental con el otro, insisto que todavía no mediadas por el desarrollo cognitivo, pero que están abriendo la puerta al desarrollo de los signos,
al desarrollo de los símbolos y al desarrollo de la comunicación cuando más adelante aparezcan formas un poco más complejas de intersubjetividad, las que se denominan de intersubjetividad secundaria, ¿vale? Aquí tengo alguna nota para que podamos reflexionar, por ejemplo, con el papel de la imitación, ¿no? O el papel de las neuronas espejo, que están claramente vinculadas con los soportes neurales que van a dar lugar a que aparezcan estas competencias de imitación, o las vías o las incipientes vías que probablemente se están empezando a conectar aquí, aunque todavía de una forma muy rudimentaria, será más claro más adelante, ¿no? Con los que conectan, digamos, los sistemas de tipo perceptivos, sobre todo la mirada, ¿no? Pero también otros sistemas sensoriales como el oído, ¿no? Con estructuras cerebrales como la amígdala, ¿no? Responsables de la regulación emocional. Tenemos trabajos más adelante, cuando los niños son más, cuando ya hemos diagnosticado autismo con 2, con 3, con 4 años, ¿no? En los que, o incluso con niños mucho más mayores o adolescentes o adultos, en los que claramente se ha encontrado una alteración en la función y la estructura de la amígdala en las personas con TEA, ¿no? Y bueno, pues es posible que pueda no estar ocurriendo suficientemente bien ya estas incipientes conexiones, ¿no? Que muestran pues esta capacidad de realizar imitación, como hemos visto antes, de tipo neonatal y progresivamente un poquito más compleja en la medida en que hay reciprocidad con los patrones expresivos de sonrisa social o los intercambios de gestos expresivos que se corresponden con los gestos del propio adulto y que son esas formas de intersubjetividad, como digo, primaria, ¿no? Aquí incluso podríamos adentrarnos en una cierta discusión, ¿no? Porque parece que hay como una cierta contradicción entre, entre datos o posiciones, posiciones teóricas y de investigación, posiciones teóricas como la propia enunciada por Leo Kanner, que hablaba de una alteración innata del contacto afectivo, ¿no? O los trabajos de Peter Hobson, ¿no? Un, bueno, pues una persona que ha tenido un impacto importante en los años 70, 80, 90, ¿no? Con sus trabajos vinculados con la emoción, básicamente, ¿no? Y que vienen, pues, a mostrar lo que, claro, en niños más mayores, en niños que ya tienen autismo, pues estas dificultades un poquito relacionadas con la emoción, con expresar emociones, con la correspondencia emocional, con el desarrollo, digamos, emocional que ocurre en niños con TEA comparado con niños con desarrollo típico. Pero, sin embargo, los trabajos que tenemos de detección y las vías para el estudio de la detección temprana del autismo, que son básicamente dos, ¿no? Los estudios de tipo retrospectivo, que son un poco la anamnesis y lo que nos cuentan los padres del desarrollo de sus hijos cuando eran bebés, ¿no? Y cuando son pequeñitos en el primer año y medio de vida, 2 años, etcétera, ¿no? Y los estudios de tipo prospectivo, ¿no? También los estudios de tipo retrospectivo analizando películas de vídeo de niños que luego son diagnosticados con TEA, ¿no? Pero también los estudios de tipo prospectivo, ¿no? Cuando se estudian a niños de alto riesgo, que se consideran niños de alto riesgo, aquellos que han nacido en el seno de una familia que ya tiene un niño con autismo, se les estudia, se les sigue durante un cierto tiempo con distintas tareas, actividades, se les filma, tal, etcétera. No aparece datos que informen de que esté alterada la intersubjetividad primaria.
¿no? Es decir, no hay una contradicción aparente, en realidad probablemente está ocurriendo que no hay desarrollos todavía corticales suficientes, que sí son los que se pueden alterar en otro tipo de intersubjetividad que vamos a ver más adelante, pero bueno, señalar también un poquito esta aparente contradicción que pueda existir entre esa concepción inicial de Leo Kanner cuando hablaba de una alteración innata del contacto afectivo y los trabajos de algunos autores importantes como Peter Hodgson, porque en realidad la intersubjetividad primaria está presente en niños con TEA, ¿no? Aunque luego se alteren formas un poco más complejas de este tipo de intersubjetividad, ¿no? Entre los 4 y los 8 meses, bueno, ya nos estamos metiendo en el tercer estadio del periodo sensoriomotor y al final un poquito de este periodo entrando en el estadio cuarto del periodo sensoriomotor, que tiene implicaciones importantes también, pero se acentúa mucho esta diferenciación entre el mundo físico y social, ¿no? Se inicia además una comienzo de esa diferenciación subjetiva del propio bebé, ¿no? Eh, el bebé, a diferencia un poco de los meses anteriores, que muestra, sobre todo de los primeros momentos, de los 2, 3 primeros meses, ¿no? Del desarrollo, que muestra un interés muy activo como por la cara humana, ¿no? Eh, eh, en este momento lo que muestra un interés especialmente activo por lo que el otro hace, ¿no? Está por la acción del humano, mientras que los primeros meses es un interés por la expresión y especialmente en la cara del humano. En estos meses empieza a aparecer un interés fascinante por lo que hace, por la acción humana. Y en realidad el análisis y la interpretación un poco de la conducta humana es fundamental para que se puedan construir esos primeros desarrollos que van a dar posteriormente, que se van a ocurrir posteriormente en la medida en que se puede posibilitar una diferenciación, aunque sea también incipiente, entre mente y conducta, ¿no? Sin que se diferencie mente y conducta, no es posible interpretar la acción humana. Para que se pueda interpretar la acción humana, tiene que posibilitarse esta diferenciación entre mente y conducta. Y de ahí un poco también este interés, o esto explica este interés tan fascinante, ¿no? Que el bebé tiene el bebé de esta edad tiene por lo que el otro hace. También aparecen las primeras conductas de anticipación, ¿no? Por lo que el sistema cognitivo, y recordar que estamos estableciendo también como una cierta línea desde la percepción de contingencia hacia los juegos de tipo circular, ¿no? La percepción de contingencia de tipo imperfectas o las respuestas que proporcionan los padres hacia las capacidades de anticipación, y el sistema cognitivo ya no solamente implica un reconocimiento, sino también una cierta prospección, una mirada un poquito hacia el futuro, y trata un poquito de anticiparlo, ¿no? Empiezan a emerger un poquito estas conductas de anticipación. En este momento evolutivo y hasta prácticamente el año y medio, a veces un poquito antes, a veces un poquito después, pero sobre todo desde el final de este periodo, quizás desde los 7, 8, 9 meses en adelante, ¿no? Pues se produce un desarrollo neural en el que se conectan o se ponen en marcha los lóbulos frontales y dando lugar pues a que aparezca también ese interés activo por la exploración del entorno, por las propiedades de los objetos. Se va a producir un desarrollo explosivo de conexiones sinápticas desde el final de este periodo, desde el final de los 8, 9 meses en adelante hasta el año y medio, 2 años, y por supuesto durante los años siguientes va a haber una explosión de conexiones sinápticas y, como digo, se van a poner en marcha este nuevo motor que es los lóbulos frontales, que van a reformular, probablemente no, van a reformular con claridad todas las adquisiciones anteriores, ¿no? Esta posibilidad, por lo tanto, de interés
por lo que el otro hace, ¿no? Y por la exploración activa, además va a cambiar de manera significativa cuando el bebé se puede sentar, cuando puede gatear, oye, y cambiará mucho más todavía cuando pueda andar, ¿no? No sé por qué no me avanza la presentación. A ver, se me ha como bloqueado. ¿Eh? Se me ha quedado. No sé qué te puede ocurrir. Es con el PowerPoint, ¿verdad? Que estás utilizando. No sé, se me ha quedado aquí, no me ha- Ah, Mm, aquí está. Bueno, me he ido un vale. poquito más adelante, vuelvo para atrás, ¿no? Es decir, eh, volvemos un poquito para atrás. ¿No? A ver, aquí, estábamos aquí, Sí. ahora, sí, no sé qué pasaba, pero se había como bloqueado esa, ¿no? La presentación, ¿no? Bueno, entre los 9 y los 12 meses, ¿no? O digo, se produce esa revolución en el desarrollo ontogenético, en el, en el desarrollo evolutivo que está presentando el bebé. Aparece una mayor flexibilidad, realización de conductas que son cada vez más inteligentes. El bebé se está apropiando ya no solamente de las reacciones circulares secundarias, sino también está empezando a entrar poco a poco en las reacciones circulares de tipo terciaria, ¿no? Aparece una mayor diferenciación entre medios fines, conductas que implican una mayor y progresiva diferenciación. El interés además ya no solamente es por la exploración activa, sino también por experimentar y por ver qué es lo que ocurre, ¿no? Es decir, por probar con medios nuevos para obtener espectáculos interesantes. Esto es lo que decía Piaget, que son un poco, como digo, los inicios de las reacciones circulares terciarias y la conducta se hace globalmente intencionada. Hacemos un pequeño paréntesis aquí para ver qué es esto de conducta intencionada, ¿no? Uh, y que debe cumplir 4 propiedades. Para hablar de una conducta intencionada, tiene que cumplir estas 4 claves, vuestros cuatro propiedades. Primero, que implica la representación anticipada de una meta. Es decir, se está estableciendo un fin se está estableciendo conseguir una meta y la hemos anticipado de manera mental, ¿no? Implica además también la representación entre la meta y los medios, es decir, la utilización de medios fines, de conseguir, de utilizar medios para conseguir ese fin, ¿no? Implica también que haya flexibilidad en los medios, ¿eh? Que si no se consigue con unos medios, podamos poner en marcha otro tipo de medios, es decir, que si no funciona el plan A, pues tengamos un plan B, ¿no? Y tiene una cierta persistencia de meta, ¿no? Entonces, ante las conductas que presentan los niños con TEA, muy habituales, niños pequeñitos con TEA, y algunos más mayores también, ¿no? Y como es de llevar de la mano al adulto hacia el objeto que desea, ¿no? Que hemos llamado conductas instrumentales, ¿no? O utilización instrumental del adulto, ¿no? Eh, este tipo de conductas son intencionadas, claramente son intencionadas, porque están cumpliendo estos cuatro claves. Está implicando la representación anticipada de una meta porque están intentando conseguir algo. ¿Mm? Está, implica una diferenciación entre esa meta y los medios, porque está utilizando como medio al adulto para conseguir algo que desea. ¿Mm? Eh, puede aparecer también una cierta flexibilidad de medios. Si no lo consigue llevándole de la mano, es posible que le empuje o le acerque hasta allí. O en el caso, por ejemplo, de que se quiera poner la tele, ¿no? Para ver sus dibujos favoritos, ¿no? Muchos niños lo que hacen, pequeñitos con TEA, es que te llevan el mando a su papá. ¿Eh? O a su mamá. Están utilizando una, una flexibilidad de medios, ¿no? O incluso ellos mismos pueden aprender, lógicamente, a dar el botón adecuado. Y tienen una cierta persistencia de meta.
Hay una persistencia en el intento de conseguir a través de una conducta instrumental como llevar de la mano al adulto, y esa persistencia pues se nota en que puede aparecer incluso alguna pequeña bronca o rabieta cuando no se accede inmediatamente a ese deseo, ¿no? Es decir, es una conducta intencionada, ¿no? Pero podríamos decir que es una conducta intencional, porque es distinto. El concepto de conducta intencional que se relaciona ya un poco más con la emergencia de la comunicación intencional o el propio desarrollo de la comunicación, ¿no? Ah, exige que se haga uso de algún tipo de signo, ¿no? O de un puente que acceda un poco al desarrollo de ciertos símbolos, ¿no? Y uno de esos símbolos que vamos a ver luego un poquito más en detalle en el niño con desarrollo típico es precisamente la conducta de señalar, ¿no? O se va a convertir un poquito en ese puente de acceso al mundo del signo y del símbolo, la conducta de señalar que el niño con desarrollo típico no está, que el niño con autismo, perdón, no está haciendo y por lo tanto esa conducta no es meramente intencional porque no está mediada por un signo y además no implica un carácter de ser metonímico, es decir, que esté basada pues en la utilización de algún símbolo que puede ser interpretado perfectamente por el otro. Pero bueno, seguimos un poquito más adelante, ¿no? En esa fascinación de las acciones que aplica a los objetos junto con la intencionalidad que hemos visto, que ya está emergiendo en este momento del desarrollo, está en la base de la emergencia de esas primeras conductas comunicativas y que se realizan a través de la conducta de señalar, ¿no? Esa conducta de señalar que tiene que funciones comunicativas distintas, ¿no? Una función de tipo imperativa, las investigaciones de Elizabeth Weiss lo ha denominado protoimperativa, porque todavía no hay lenguaje, pero la función es conseguir cosas, o una función de tipo declarativa, ¿no? O protodeclarativa, cuya función es mostrar, enseñar, hacer llegar información al otro y que están claramente establecidas hacia los 12 meses de vida y que son formas muy específicas de comunicación humana, especialmente las conductas comunicativas de carácter declarativo. Son propias, muy específicas de comunicación humana y no se encuentran en otros primates, aunque algunos de ellos se pueden acercar un poquito. Son las primeras manifestaciones claras del desarrollo mentalista, ¿no? Lo que se llama habilidades de la mente o teorías de la teoría de la mente no es algo que se adquiera porque el niño tiene 4 años, ¿no? O en el momento de tener 4 años, sino que se va coadquiriendo evolutivamente con desarrollos de todo tipo, cognitivos, sociales, comunicativos, emocionales, tal, etcétera, ¿no? Y este es uno de esos primeros ejemplos. Porque ¿qué sentido tiene si no que un bebé señale con una función de informar al otro, de mostrar al otro, de obtener la atención del otro para mostrarle algo que le está llamando la atención y que no quiere conseguir, ¿no? Y ¿qué función puede estar cumpliendo esto, que es una función, como digo, de carácter declarativo? ¿Y qué sentido tiene si el bebé no está empezando a tener en cuenta de alguna manera incipiente que el otro es alguien como él, con el cual se puede compartir y que no tiene esa información en su cabeza? Son esas primeras manifestaciones claras del desarrollo mentalista. Y aquí habría que acudir también a un concepto que es algo complejo, que es el concepto un poco de suspensión, un concepto elaborado y desarrollado por Ángel Rivière para dar cuenta un poco del acceso al mundo del símbolo. De cómo el bebé humano accede a las primeras manifestaciones semióticas o a la construcción de desarrollos semióticos y los primeros símbolos. En realidad, si analizamos la conducta de señalar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El bebé deja como en suspenso, entre paréntesis,
El concepto de suspensión remite un poquito a esto, a dejar entre paréntesis la acción de coger un objeto. Y el adulto interpreta ese gesto de la conducta de señalar, ¿no? Sin que el bebé tenga que tocar la mano del adulto o llevar al adulto o incluso tocar al mismo objeto. Es decir, está dejando en suspenso, está dejando entre paréntesis la acción de coger un objeto. Ese es un primer nivel de suspensión, pero luego habrá niveles de suspensión mucho más complejos que darán lugar a que aparezcan otro tipo de gestos, gestos que se han llamado de tipo inactivos. Por ejemplo, cuando un bebé está, un niño un poquito más mayor, 13, 14 meses, ¿no? Pero también en torno a esta edad ya, ¿no? Cuando un bebé está haciendo el gesto de soplar para que el adulto abra el pompero, haga pompas, ¿no? Y el bebé se lo pase, el niño se lo pase estupendamente soplando las pompas. Y ahí hay una suspensión, un dejar entre paréntesis, no ya una acción sencilla, como ocurre en la conducta de señalar, sino un conjunto de acciones. Esos son gestos que se llaman inactivos, todavía no tienen una verdadera constitución de símbolo, todavía están muy apegados un poquito a la realidad, pero se va a dar un salto importante un poquito más adelante a partir del año y medio. Me estoy adentrando un poco también en el año y medio, me estoy adelantando un poquito a lo que viene después, pero se va a dar un salto importante entre el año y medio cuando el niño va a entrar en el ámbito de la actividad simbólica que se propicia por la posibilidad de dejar en suspenso lo que es un objeto concreto, la característica real de ese objeto y manejarse con otro tipo de característica. El ejemplo más prototípico es el del niño que coge una escoba y se la pone entre las piernas como si eso fuera un caballo. Sabe que eso es una escoba y que sirve para barrer y se mantiene. Está dejando digamos, esa manera de ser de ese objeto, lo tiene en su cabeza, ¿no? Pero lo ha dejado ahí, entre paréntesis, lo ha dejado en suspenso y se está manejando con otro tipo de propiedad distinta. Se está manejando con una propiedad de que eso es un caballo y él, pues, es un jinete estupendo por el pasillo de su casa, tal, etcétera, etcétera. Ese es un nivel de suspensión mucho más complejo y habrá un nivel de suspensión mucho más elevado que nos permite manejarnos con meta representaciones, dejar en suspenso representaciones, no ya propiedades reales de las cosas, sino representaciones de las cosas y por lo tanto comprender metáforas, ironías, chistes, bromas, tal, etcétera, etcétera. Pero todo esto empieza aquí. Todo esto empieza aquí con estas primeras manifestaciones comunicativas, ¿no? Las primeras formas específicas de comunicación humana y especialmente con esta característica conducta de señalar con función declarativa. Como digo, todo esto además, ¿no? Se acompaña de un plano de expresión emocional en el que el bebé precisa también de que se incorporen nuevos patrones expresivos a la nueva y más evolucionada situación comunicativa intencional. Requiere que haya una elaboración cortical. Recordar que estábamos hablando antes de que desde el final de los 8 o 9 meses en adelante ya se ponían en marcha los lóbulos frontales, ¿no? Por lo tanto, todas estas adquisiciones que se han realizado anteriormente se van a reelaborar desde un punto de vista de que las emociones, los desarrollos expresivos y los desarrollos comunicativos van a ser penetradas cognitivamente por ese segundo motor que se ha puesto en marcha. Y todo esto se explica en base a este concepto de intersubjetividad secundaria, ¿no? Que recoge todos estos cambios, ¿no? Que permite el reconocimiento progresivo de los propios estados emocionales y de su sometimiento creciente a esa modulación funcional de la progresiva de la corteza prefrontal, que va siendo cada vez más madura, que da lugar a
que interpretemos los contextos y al desarrollo de nuevas formas de empatía mucho más elevadas, ¿no? Aquí tenéis un gráfico que representa un poquito esta triangulación que se establece en torno al último trimestre del primer año de vida, ¿no? En el que ocurre que el bebé ya coordina esquemas de acción con esquemas de interacción, esquemas relacionados con los objetos y esquemas relacionados con las personas. Hasta este momento, cuando ha tenido interés con los objetos, todo su interés ha sido más o menos con los objetos. Cuando ha tenido interés con las personas, todo su interés ha estado centrado más o menos en las personas. Pero en este momento evolutivo, en el último trimestre del primer año de vida, es capaz de coordinar esquemas de acción y esquemas de interacción y aparece, por tanto, esta triangulación, ¿no? Y ocurre, por ejemplo, que el bebé empieza a penetrar también un poquito, digamos, en el estado mental del otro y a partir de penetrar en ese estado mental del otro, regula su propia conducta. Por poneros un ejemplo, todos conocéis perfectamente ese trabajo o ese experimento en el que hay bebés de 9, 10 meses, ¿no? Que están gateando, todavía no andan, que se les coloca en una larga mesa, la mitad de la mesa es opaca y la otra mitad es de cristal, ¿no? Y el bebé está colocado al final, al principio de la mesa que es opaca y la mamá está colocada al final de la parte media de esa de longitud de mesa que es de cristal y le está diciendo, ven, ven, ven. Cuando el bebé llega a la mitad de la mesa que ha dejado de ser opaca y es de cristal y que parece un precipicio, lo que hace es mirar a su mamá. Eso es lo que representa esa curva que veis ahí, esa curva con puntos suspensivos, eso es lo que representa el bebé, está mirando a su mamá y a partir de la expresión emocional que está presentando su mamá, pone en marcha una acción o no, una acción o no. Es decir, si su mamá está reflejando preocupación, angustia, tal, etcétera, el bebé no continúa gateando. Si su mamá está tranquila, ¿no?, relajada, el bebé continúa gateando en esas mesas que son de cristal y que simulan un precipicio. Todo este concepto, todo de intersubjetividad secundaria, es el que recoge todos estos cambios que están ocurriendo en este último trimestre del primer año de vida, ¿no? Y más adelante, ¿qué ocurre? ¿No? Que ya hemos apuntado algunas cosas antes, ¿no?, como la emergencia de los símbolos inactivos y de las primeras palabras, que son mucho más... las primeras palabras ya claramente hay una separación entre digamos, entre significado y significante, ¿no? Un claro iniciamiento, un claro establecimiento también de la iniciativa en la atención conjunta. Aparecen esos juegos de hacer como sí y por tanto el desarrollo de la actividad simbólica que permite que lo podamos manejar con la suspensión de la propiedad real de un objeto y manejarnos con otra propiedad distinto y el propio inicio de la autoconciencia, ¿no? Todo esto está ocurriendo en el primer año y medio de vida. ¿Y qué ocurre en el autismo? ¿Cuáles son esas primeras manifestaciones tempranas informadas, ¿no? Pues desde el punto de vista de la comunicación y el lenguaje, ¿no? En los primeros 6 meses de vida tenemos información, por eso digo manifestaciones informadas, en los primeros 6 meses de vida, ¿no? Tenemos información de que hay un llanto que no siempre es fácil de interpretar, que hay balbuceos limitados o raros, que hay una o limitada imitación de sonidos, de gestos o expresiones, ¿no? Todo esto aparece, como digo, en las metodologías de investigación de detección temprana, ¿no? O desde el punto de vista de la interacción y del desarrollo social. Se ha informado de pasividad. Muchos niños, los padres están informando que realmente son extremadamente buenos, con muy pocas demandas, ¿no? O algunos puede ocurrir lo contrario, bastante irritables, ¿no? O con un pobre contacto ocular ya, ¿no? Recordar aquí los trabajos de Amy Klein, perdón, ¿no? Este psicólogo de Atlanta, ¿no?, que ha identificado cómo desde los 6 meses en adelante los niños que son de alto riesgo
niños que han nacido en el seno, no todos, algunos de los niños que han nacido en el seno de una familia que ya tiene un niño con autismo, desde los 6 meses en adelante empieza a decaer el uso de la mirada. Niños que luego van a ser diagnosticados con autismo, esos niños desde los 6 meses en adelante empieza a decaer el uso de la mirada, ¿no? Y aquí ya están describiendo un poco un pobre contacto ocular y eso se ha mostrado experimentalmente con los trabajos pioneros de Amy Cleave, ¿no? O limitaciones incluso en las respuestas de anticipación, ¿no? O en algunos casos inicio de algunas conductas ya de aislamiento o cierta escasa iniciativa en la interacción. Desde el punto de vista de la imaginación y la actividad simbólica, ya pueden emerger algunas protoformas de conducta repetitiva, ¿no? O una limitación en la exploración activa del entorno que, como hemos visto en el desarrollo típico, constituye un desarrollo fundamental para que emerja más adelante mejor desarrollo comunicativo y simbólico, ¿no? O si nos vamos un poquito más adelante, y esto se me ha vuelto a bloquear, no me corre, no sé qué le pasa, ¿no? Pero se me queda bloqueado, ¿no? Vamos a ver. Sí, a lo mismo que has Ahí, hecho antes. ahí está, ¿no? Un poquito más adelante, ¿no? Desde, no, pues desde los 9, 12 meses en adelante ya, ¿no? Aquí con un espacio más, ¿no? Desde el punto de vista motor y sensorial. Ya empiezan a aparecer un poco esa o hiperreacción a los sonidos o a otras formas de estimulación sensorial. O peculiaridades incluso en la motricidad fina y gruesa, con un cierto control motor atípico. En algunos niños el esquema de andar, por ejemplo, se acompaña del andar de puntillas. Ya empiezan a emerger un poco en algunos casos esto. O algunas conductas motoras repetitivas, atípicas, posturas atípicas, con de los dedos, de las extremidades, lo que luego va a ser identificado más claramente como manierismos motores, ¿no? O desde el punto de vista de la comunicación y el lenguaje, la no emergencia de la conducta de señalar y de la comunicación de carácter declarativa. Eso, como hemos visto que ocurre entre los 9 y 12 meses en el desarrollo típico, no aparece. O el no desarrollo o pérdida incluso de las palabras adquiridas, ¿no? O no aparece el lenguaje o algunas de las palabras que se han adquirido se pierden. O la no respuesta al nombre ni a las órdenes cuando esto es algo que está perfectamente construido desde los 6, 7 meses en adelante o incluso antes, ¿no? O no conductas de mostrar, ¿no? O el no uso de gestos, ¿no? O la aparición, ¿sí?, de conductas instrumentales que están supliendo un poco la no emergencia de estos desarrollos comunicativos. O desde el punto de vista de la interacción y el desarrollo social, una clara limitación o no desarrollo de la atención conjunta, una evidencia ya bastante evidente, por utilizar una redundancia, de que no hay contacto ocular, ¿no? O que parece que las personas se interesan solo porque se las necesita para conseguir algo, ¿no? Pero hay escasa emoción compartida o un desinterés en la relación con los demás, ¿no? O una expresión seria, una escasa sonrisa social, ¿no? O ese aislamiento que ya también es más evidente. Los niños pequeñitos de año y medio, 2 años, la verdad es que muestran en general una cierta, con frecuencia, ¿no? Una expresión seria, ¿no? Poca sonrisa social. Te queda un poco la impresión como de ser muy distantes en la interacción, ¿no? O esa limitada, desde el punto de vista de la imaginación o actividad simbólica, esa limitada acción conjunta, esas acciones repetitivas con objetos que ya son más evidentes, o ese escaso desarrollo o interés por la imitación, o ese limitado desarrollo de capacidades de anticipación que va a dar lugar a que aparezcan. Lo vamos a ver esto un poquito más en detalle ahora, posteriormente, que van a dar lugar a que aparezcan problemas o ese escaso desarrollo de actividad simulada o de la actividad simbólica, ¿no? No sé qué le pasa a mi presentación, que no me ocurre que pase cuando quiero, ¿no? Pero bueno, ¿no? Unos minutos para esto, un poco del desarrollo temprano de las dificultades de anticipación en los
casos de los niños con TEA, ¿no? Y qué ocurre también en el desarrollo típico. Porque en el desarrollo típico también hay cierta insistencia en la invarianza, ¿no? Ese miedo a los extraños, la ansiedad de separación de los 8, de los 9 meses, cuando se están montando las conductas de apego, o un poquito después, ese miedo a la oscuridad, ese no querer enfrentarse a situaciones desconocidas, todo eso, ¿no? Ocurre con una trayectoria evolutiva que es muy similar en todo, es universal, se da en todos los niños, ¿no? Ese tiempo que tiene una duración determinada lo llamamos de transición y cumple un papel adaptativo como una forma temprana de autorregulación, ¿no? Y sirven como mecanismo de control para limitar un poco la impredecibilidad o reducir el miedo, mientras aparecen desarrollos mucho más complejos de autorregulación, de interacción y de comunicación social. ¿Eh? Es decir, en la medida en que aparecen esos desarrollos más complejos, como una mejor capacidad de anticipación, como un mayor control de la atención, como un mayor control de la inhibición, como una mejor solución de problemas, como competencia para cambiar entre estímulos y tareas, con un mejor desarrollo de aspectos del funcionamiento ejecutivo, en la medida en que han madurado conexiones neurales en ese sentido, y también mejores desarrollos complejos de habilidades sociales, de habilidades mentalistas o de habilidades prementalistas como las que hemos comentado, o habilidades de uso social del lenguaje o de desarrollo emocional, en medida que esto aparece, disminuye la invarianza en los niños con desarrollo típico. Pero no ocurre esto en los niños con TEA, ¿no? Está presente esto, igual que en el niño típico. Los miedos a los extraños, la ansiedad, el miedo a la oscuridad, el no querer enfrentarse a situaciones desconocidas, pero ese tiempo de transición se alarga mucho más en el tiempo. Las conductas de invarianza y la resistencia a los cambios persisten mucho más allá del tiempo de transición. Eso produce un impacto negativo en el desarrollo posterior y una clara limitación en que puedan participar de situaciones que permitan que haya patrones de flexibilidad más elaborados, más complejos, más flexibles, más cognitivamente mediados, ¿no? Más emocionales, porque no se han construido o no se construyen lo que ha ocurrido, que ha construido el desarrollo típico, esas mejores competencias de autorregulación y de interacción y de comunicación social. Y para terminar, ¿no? Fijaros cómo instrumentos de detección temprana, como el MChat, la versión revisada y que tiene una entrevista de seguimiento, ¿no? La versión más actual, o este instrumento que la escala que ha sido traducida como la escala es una escala de conducta de comunicación y simbólica del desarrollo, ¿no? Un perfil del desarrollo, escalas de comunicación y conducta simbólica, un perfil del desarrollo, está CSBS. ¿Por qué se me ha ido esto? Que me he ido a esta escala, ¿no? Que la utilizamos como un instrumento también de detección de posibles dificultades en el desarrollo que da pues, signos de alarma entre los 6 y los 24 meses en áreas como comunicación, como áreas como la comprensión, el uso de objetos, tal, etcétera, de acuerdo con lo que es esperable entre los 6 y los 24 meses, ¿no? O este instrumento, el AOSI, ¿no? Que bueno, que fue un trabajo pionero de investigadores canadienses, ¿no? En el que ya mostraron con metodología de tipo prospectivo, analizando y siguiendo los desarrollos y adquisiciones de niños de alto riesgo nacidos en el seno de una familia que ya tiene un niño con autismo, ¿no? Como mostraron cómo desde los 12 meses con ese instrumento, el AOSI, un instrumento de observación del autismo en la infancia, ¿no? Ítems como el contacto ocular, seguimiento visual atípico, el cambio de foco estimular, la respuesta al nombre, problemas con la imitación, la sonrisa social, la reactividad
el interés social o las conductas social sensorialmente orientadas. Todo este conjunto de elementos a los 12 meses ya eran predictivos. Es decir, niños de alto riesgo que presentaban dificultades en el funcionamiento y en estos ítems de este instrumento, pronosticaban claramente que a los 2 años o 3 años iban a ser diagnosticados con TEA, ¿no? O este instrumento más reciente, como es el ASDTEP, este instrumento que, bueno, pues ahora uno se lo puede descargar, desarrollado por investigadores en una universidad australiana, ¿no? Y que, bueno, para poder usarlo, pues obviamente tienes que meter tus datos, tal, etcétera, ¿no? Pero fijaros que ítems como hacer contacto visual constante con los demás, mostrando sus juguetes a los demás, es decir, conductas de mostrar, participar en juegos de simulación, dirigir la atención de otras personas señalando, responder cuando se le llama por su nombre, usar gestos como decir adiós con la mano o copiar o imitar las acciones de otras, es decir, todo este conjunto de elementos, de desarrollos, ¿no? Que están ocurriendo, que hemos visto que están emergiendo en el último trimestre del primer año de vida y característicamente entre el final del primer año y media de vida están adquiridos, ¿no? Todos estos elementos están recogidos por estos instrumentos y son ítems que se consideran claves desde el punto de vista de dar signos de alarma clara para una detección temprana del autismo, ¿no? Yo aquí lo dejo y os dejo una pregunta también. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo para que podamos tener esta impresión de una presentación prototípica del TEA, ¿eh? Precisamente desde el final del primer año de vida o primer año y medio de vida en adelante, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo?